Aquella noche, mientras la música recorría los pasillos dorados del palacio, nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar una tragedia que marcaría la historia. Tú, que escuchas esta narración, quizá tampoco imaginas lo que estaba por desatarse en aquel salón lleno de poder e hipocresía. Una joven entró descalza, y el silencio cayó como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Sus pies tocaron el mármol frío, y cada paso parecía anunciar un destino inevitable. La música se elevó lentamente, y sus movimientos envolvieron a todos con un encanto peligroso. Los ojos de Herodes Antipas, nublados por el vino, quedaron atrapados en aquella danza que lo dominaba sin resistencia. Bajo las luces del banquete, la belleza se convirtió en arma. Detrás de las cortinas, una mujer observaba con una sonrisa que helaba la sangre. Herodías, madre de la bailarina, enemiga feroz de Juan el Bautista. Mientras la joven danzaba, Herodías ya había decidido el desenlace. Y ahora, tú y yo seremos testigos de cómo un baile puede abrir la puerta a un juicio que nadie podrá detener. Mucho antes de esta noche, una frase había quedado grabada como fuego en el corazón de Herodías. Juan el Bautista había proclamado públicamente: «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Aquellas palabras, que buscaban corregir, atravesaron su orgullo como una espada. ¿Alguna vez una verdad te dolió más que una herida física? Así ardía dentro de ella. Juan no buscaba humillarla, solo anunciaba la justicia. Pero quienes viven en la oscuridad siempre sienten la luz como una amenaza. Herodías no soportó la vergüenza pública, ni la condena moral, ni el eco de la conciencia que intentaba silenciar. Aunque Juan estaba encerrado en una prisión húmeda, su voz seguía viva dentro de su mente. Y mientras narramos este relato, comprendemos algo: la venganza nunca nace de un día para otro. Crece en silencio dentro de un corazón herido. Así comenzó todo para Herodías. Y aquella noche del banquete no era casualidad. Era la oportunidad perfecta para transformar un resentimiento en muerte. La danza terminó como un hechizo que se rompe de golpe. Herodes, completamente cautivado por la joven, se levantó y exclamó: «Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino». Los invitados aplaudieron sin entender que ese juramento sería el principio de su ruina. A veces, una sola frase puede cambiar toda una vida. ¿Te ha pasado que alguien promete algo llevado por la emoción y luego se arrepiente profundamente? Herodes estaba a punto de sentir ese peso. Su palabra, pronunciada frente a nobles y oficiales, no podía ser revocada sin destruir su honor. Y cuando la joven salió para consultar a su madre, nadie imaginaba la petición que regresaría al salón. Herodías se inclinó hacia su hija con una calma escalofriante. Susurró un plan que llevaba meses esperando: «Pide la cabeza de Juan el Bautista». Y así, la danza, el juramento y la venganza se unieron en una sola sentencia. Nada podría detener lo que ya había comenzado. La joven regresó con pasos seguros, aunque su mirada revelaba cierta tensión. Se detuvo frente a Herodes y con voz firme pronunció la petición que cambiaría la historia: «Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El silencio se volvió tan denso que casi podía sentirse en el aire. Herodes palideció. El vino perdió su sabor. Las risas se apagaron. Todos esperaban su respuesta. Él sabía que Juan era un hombre justo, pero su honor estaba en juego. El orgullo, muchas veces, destruye aquello que la conciencia intenta salvar. Con un gesto resignado, llamó al verdugo. La orden fue dada. Pocos minutos después, el verdugo regresó. En sus manos traía una bandeja de plata. Sobre ella descansaba la cabeza del profeta, con los ojos cerrados, como quien descansa en paz. Los invitados quedaron horrorizados. La joven entregó la bandeja a su madre.
Herodías sonrió sin saber que en ese mismo instante había sellado su propia condena. Después de aquel acto, la fiesta no pudo continuar. Algo invisible recorrió el salón. Las antorchas parpadearon sin viento alguno. Varios invitados aseguraron haber escuchado un trueno, aunque el cielo estaba completamente despejado. Era como si una sombra divina hubiese descendido sobre Maqueronte. La muerte de un profeta nunca pasa desapercibida. Los discípulos de Juan recogieron su cuerpo y llevaron la noticia a Jesús. El maestro, al escucharla, guardó silencio y se retiró a un lugar apartado. Ese silencio era un anuncio, un mensaje claro de que el cielo había visto todo. Y cuando Dios observa, el juicio no tarda, aunque a veces camine lentamente. Herodías creyó haber ganado. Creyó que había silenciado la voz que la acusaba. Pero la justicia divina nunca se olvida de una semilla sembrada en maldad. Y mientras ella celebraba, el destino ya estaba escribiendo el comienzo de su caída. La muerte de Juan el Bautista no quedó en el olvido, aunque Herodías creyera lo contrario. Desde aquella noche, rumores comenzaron a circular entre los sirvientes del palacio. Algunos decían haber visto sombras moverse solas, otros afirmaban que sentían un frío inexplicable en los pasillos. Algo había cambiado, y todos lo presentían. La sangre de un justo siempre deja huellas. Herodes, por su parte, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del profeta. Su conciencia lo perseguía, recordándole que había entregado a un inocente por vanidad. A veces despertaba sobresaltado, creyendo escuchar la voz de Juan, llamándolo desde la oscuridad. No era castigo humano, era el peso de la culpa. Y mientras la vida continuaba en apariencia, la semilla del juicio ya estaba echando raíces. El cielo había guardado silencio aquella noche, pero el silencio de Dios nunca significa olvido. Era apenas el preludio de lo que vendría. Poco tiempo después, el primero de muchos golpes llegó desde el desierto. Aretas, rey de los nabateos, jamás había perdonado que Herodes abandonara a su hija para unirse a Herodías. Para él, ese desprecio era una afrenta que exigía venganza, y la venganza, cuando viene de un rey humillado, cae como tormenta. Las tropas de Aretas avanzaron con una fuerza imparable. Los soldados de Herodes intentaron resistir, pero fueron derrotados con facilidad. La humillación fue completa, un ejército entero destruido y un reino debilitado. Muchos en Israel comenzaron a murmurar que aquello era castigo de Dios por la muerte de Juan el Bautista. Herodes sabía que esa interpretación no era exagerada. En su interior comprendía que su caída no era fruto del azar. Había sembrado injusticia y ahora cosechaba desastre, pero Herodías, ciega por la ambición, no veía señales, solo veía oportunidades. Mientras el reino de Herodes se desmoronaba, Herodías seguía soñando con grandeza. No le bastaba con ser la esposa de un tetrarca, deseaba un título real. Cuando supo que Agripa, sobrino de Herodes, había sido nombrado rey por el emperador Calígula, la envidia la consumió. ¿Cómo él, que había sido pobre y endeudado, podía ostentar una corona? Herodías presionó a Herodes sin descanso. Debes ir a Roma, debes pedirle al emperador que te nombre rey. Pero Herodes temía a la política romana. Sabía que un paso en falso podía costarle el reino entero. Aún así, la insistencia de Herodías era como agua cayendo sobre roca. Siempre desgasta. Finalmente, Herodes cedió. No porque quisiera, sino porque era débil. Herodías, creyendo que se acercaba a su victoria, no imaginaba que estaba caminando directamente hacia la perdición. A veces, lo que parece ascenso es realmente el borde de un precipicio.
Herodes y Herodías emprendieron el viaje a Roma con esperanza. Llevaban regalos costosos para Calígula, confiados en que regresarían como reyes. Pero Roma no es lugar para ingenuos. Agripa, inteligente y astuto, había enviado cartas al emperador acusando a Herodes de conspiración y traición. Calígula las recibió y sonrió. Cuando la pareja llegó al palacio imperial, esperaba honores, pero encontró frialdad. El emperador leyó en voz alta las acusaciones: almacenamiento ilegal de armas, planes de rebelión, ambición desmedida. Herodes intentó defenderse, pero Calígula no tenía paciencia para débiles ni respeto por quienes se dejaban manipular por sus esposas. La sentencia cayó como un hacha. Herodes perdería su tetrarquía. Todos sus territorios serían entregados a Agripa, y él, junto con Herodías, sería enviado al exilio. No habría apelación, no habría misericordia. El imperio había hablado. Calígula, en un gesto inesperado, ofreció a Herodías una oportunidad de salvarse. Le permitió quedarse en Roma, bajo la protección de su hermano Agripa, conservando sus bienes personales. Era la primera vez en mucho tiempo que el destino le ofrecía una salida. Pero Herodías rechazó la oferta. He compartido su prosperidad y no lo abandonaré en su desgracia. La frase parecía noble, pero en realidad revelaba algo triste. Ella no sabía vivir sin poder. Prefería caer con Herodes antes que someterse a la autoridad de otro. Así, ambos fueron enviados lejos del brillo romano hacia una tierra fría y extraña en las Galias, un lugar donde nadie conocía sus nombres ni temía sus influencias. Allí, lejos de los palacios, Herodías se vio rodeada por casas humildes, caminos vacíos y noches silenciosas. Por primera vez, non tiña público, non tiña poder, non tiña controle. Solo tenía su conciencia, y ella no le daba descanso. En las noches frías del exilio, Herodías recordaba la danza, el juramento, la bandeja de plata. Recordaba el rostro de Juan, no derrotado, sino sereno. Esa serenidad la perseguía más que cualquier castigo humano. A veces despertaba sudando, creyendo escuchar su voz repitiendo la frase que la había condenado: «No te es lícito». Las tradiciones antiguas cuentan que desarrolló una obsesión enfermiza por la cabeza del profeta, que hablaba sola, que insultaba la memoria de Juan como si eso pudiera aliviar su dolor. Pero la verdad es que no luchaba contra Juan, sino contra sí misma. El orgullo que tanto defendió se convirtió en su cárcel. Herodías había intentado silenciar una voz externa, sin saber que la voz que realmente necesitaba callar era la de su culpa. Pero esa nunca se detuvo. En el exilio perdió todo aquello por lo que había pecado: poder, respeto, riqueza y finalmente paz. Con el paso de los años, la figura de Juan el Bautista no se apagó. Al contrario, su voz parecía hacerse más fuerte en la memoria del pueblo. Muchos afirmaban que Herodes veía sombras con su forma, que escuchaba pasos en los pasillos vacíos, que despertaba gritando el nombre del profeta. El miedo se convirtió en su compañero constante. Herodes llegó a creer que Juan había resucitado. Cuando oyó sobre los milagros de Jesús, dijo aterrado: «Es Juan, a quien yo decapité, ha vuelto». Estas palabras revelan el estado de su alma. No temía a Roma, no temía al pueblo, temía al justo que había matado. La culpa es un verdugo que no necesita espada. Mientras tanto, Herodías observaba en silencio. Su ambición la había llevado hasta allí, pero ahora no tenía fuerzas para sostenerla. El eco de la voz que quiso silenciar seguía vivo, recordándole que la verdad puede ser herida, pero jamás destruida. La joven que había bailado aquella noche también cargó con su propia sombra.
Aunque su nombre no aparece en la Biblia, las tradiciones antiguas aseguran que nunca pudo olvidar la imagen de la cabeza sobre la bandeja. Aquella visión quedó grabada en su mente como una herida que no cicatrizaba. Años después, según relatos transmitidos por generaciones, la joven caminaba sobre un río congelado cuando el hielo cedió bajo sus pies. Su cuerpo quedó atrapado en el agua, pero su cabeza permaneció afuera, como si la naturaleza estuviera repitiendo el destino del profeta. Cuando el hielo volvió a cerrarse, la decapitación fue inevitable. Tal relato, sea literal o simbólico, muestra una verdad que atraviesa la historia humana. Nadie participa de una injusticia profunda sin llevar marcas. La danza que parecía un juego terminó convirtiéndose en el recuerdo más oscuro de su vida. El exilio no fue solo una consecuencia política, fue un proceso de vaciamiento interior. Herodes, acostumbrado a tronos y aplausos, ahora vivía entre muros fríos y calles sin nombre. Herodías, que un día se sintió reina, ahora recogía agua, preparaba su comida y caminaba como cualquier mujer del pueblo. El poder que tanto deseó no pudo seguirla. Las noticias que llegaban desde Roma solo empeoraban su situación. Agripa prosperaba, el imperio lo honraba, sus territorios crecían. Cada victoria de su enemigo era una espina más en el corazón de Herodías. La mujer que quiso estar por encima de todos, ahora se veía por debajo de cualquiera. Y quizá en esos momentos de soledad, ella comprendió por fin que la grandeza que se busca pisando a los demás siempre termina convirtiéndose en caída. No por castigo humano, sino por ley divina. Esta historia no fue conservada solo para causar horror o tristeza. Fue preservada porque muestra los peligros del orgullo herido, de la ambición desmedida, de la manipulación disfrazada de amor. Herodías usó a su hija, traicionó a su esposo, desafió la voz de un profeta y al final perdió todo lo que creyó que ganaría. También aprendemos sobre el precio de silenciar la verdad. La voz de Juan fue apagada, pero su mensaje siguió vivo. Nadie puede destruir lo que Dios envía. Puedes encarcelar a un hombre, pero no a la verdad que él proclama. Puedes cortar su cabeza, pero no su propósito. Y tú, que escuchas este relato, puedes ver en él un espejo. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué heridas están guiando nuestras decisiones? ¿Estamos escuchando las voces correctas o las que alimentan nuestro ego? La justicia divina no siempre llega con fuego del cielo. A veces llega en silencio, como un viento que cambia el destino sin que nadie lo note al principio. Para Herodes y Herodías, ese viento llegó en forma de derrotas, humillación, pérdida y soledad. No fue rápido, pero fue completo. Paso a paso, Dios permitió que cada elección equivocada mostrara su fruto. Primero la derrota militar, luego la vergüenza política, después la pérdida del reino y finalmente el exilio. Así opera la justicia eterna, no siempre inmediata, pero siempre perfecta. Juan murió como mártir. Su mensaje abrió el camino para Cristo. Su nombre sigue siendo honrado 2000 años después. Mientras tanto, Herodías quedó en la historia como un ejemplo de advertencia. La memoria de los justos permanece, la de los arrogantes se desvanece. Al final de sus días, en una tierra fría lejos de todo lo que conocieron, Herodes y Herodías vivieron en silencio, sin tronos, sin banquetes, sin corte, solo dos personas enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Y en ese silencio, la voz del profeta seguía resonando, no en el aire, sino en sus conciencias. La historia nos deja una advertencia clara. Nadie puede manipular, herir o destruir sin que el tiempo mismo traiga de vuelta lo que sembró. Pero también nos deja una esperanza. La verdad, aunque intenten enterrarla, siempre vuelve a levantarse.
siempre encuentra una voz nueva, siempre sigue adelante. Y quizás, mientras escuchas este final, sientes que esta historia te habla directamente. No por condenación, sino por luz. Porque todo o que fazemos, grande o pequeno, ten consecuencias. Y esta historia, aunque antigua, sigue siendo una brújula para nuestros días. Si esta historia dejó algo en tu corazón, tal vez sea una invitación a mirar tu propio camino. A veces cargamos culpas, heridas o decisiones que no queremos enfrentar, y el silencio de Dios parece distante. Pero la verdad es que Él siempre observa, siempre guía y siempre ofrece un nuevo comienzo. La vida de Herodías nos muestra lo que sucede cuando dejamos que el orgullo decida por nosotros. Y la vida de Juan nos muestra lo que sucede cuando seguimos la verdad, incluso cuando cuesta. Dos caminos, dos finales. Tú decides cuál seguir. Si esta reflexión te tocó, me encantaría saber de qué país me estás viendo. Déjalo en los comentarios. Y si deseas seguir descubriendo historias profundas como esta, puedes suscribirte. Nos encontraremos en el próximo video. Que Dios ilumine tu camino.